Se le ha criticado al presidente López Obrador que solo le interesa los hidrocarburos y salvar a Pemex. A ver, el presidente de la República tiene prioridades claras y yo creo que es su prerrogativa además, y nosotros respetamos todo su liderazgo, tiene prioridades muy claras, y si no nos enfocamos en prioridades muy bien enfiladas, muy bien definidas, pues no se logra nada. Pero eso no quiere decir que no tenga claro, y lo ha repetido muchas veces, que el cuidado del ambiente es importante. La Cuarta Transformación está comprometida y con el presidente en la cabeza, porque además lo ha repetido muchas veces, con el cuidado del ambiente. Y tiene más claro que nadie que no puede haber salud si no hay ambiente sano y si no nos preocupamos también por cuidar el ambiente. Entonces, pues obviamente hay prioridades, hay urgencias que se tienen que resolver con eficacia, pero y con mucha claridad de enfoque en ciertas prioridades. Pero eso no quiere decir que no tengamos que trabajar todos los sectores en colaboración y articulación. Por ejemplo, nos puso como reto y como mandato, indicación, a trabajar juntas a la secretaria Josefa del Medio Ambiente y a una servidora para resolver el problema de remediación y saneamiento de uno de los tiraderos más grandes del mundo, que es el tiradero de Las Matas. Y hemos trabajado de manera muy, muy constructiva y productiva, y ahí hay un elemento clarísimo de parte del presidente en términos del cuidado y de la remediación ambiental, e inclusive está muy entusiasmado con un proyecto de la Secretaria del Ambiente de lograr una cultura y un sistema nacional de basura cero. ¿Eso qué quiere decir? De minimizar la producción de basura y eventualmente también de explorar diferentes patrones de consumo y de generación de basura. Los plásticos nos están contaminando de una manera, en fin, y todo ello está articulado y tenemos la tarea, los diferentes sectores del gobierno federal, de trabajar juntos. Esto nos lo dice todo el tiempo, ¿no? Y de colaborar y de armonizar posturas y sobre todo de utilizar todos los recursos que tiene el Estado y toda la capacidad instalada que ha implicado inversión ya de muchos años, pero de una manera eficiente y eficaz en favor de la gente, de la igualdad, para resolver la pobreza, la violencia y por supuesto para que todo lo que se haga sea cuidando el ambiente. Entonces, en coherencia con eso, obviamente, y la Secretaría de Energía lo tiene clarísimo, también hay que dedicarse en una escala de tiempo distinta, pero en paralelo, porque, y por eso la ciencia es tan importante, hay que prever, hay que prevenir en esta transición energética y en volver a México lo que puede ser también vanguardista en el desarrollo científico y tecnológico en un área que es prioritaria para todo el mundo, no solamente para nuestro país. Volviendo al tema de la discusión de la ley, en los conversatorios, bueno, se dijo que la ley tendría 3 caminos. La primera, que se reforme la ley actual; la segunda, que se haga una nueva ley; y la tercera, que se apruebe la iniciativa que presentó la senadora Rivera. Para el CONACYT, para la mejor operación y funcionamiento del CONACYT, ¿qué funcionaría? Funcionaría abrir el diálogo, escuchar a amplios sectores de la comunidad científica, académica, de tecnólogos, también a los estudiantes. Es muy importante escuchar a los estudiantes, ellos son el futuro del quehacer científico y tecnológico de este país. Y también, por supuesto, hacer una amplia discusión con otros sectores de la sociedad. Yo creo que hay organizaciones de la sociedad civil, organizaciones campesinas, de pueblos originarios, que han estado planteando también algunas propuestas que tienen que ver mucho con el cuidado de los territorios, de los grandes recursos que tiene este país, la defensa de sus derechos, en fin, las madres de familia, los jóvenes. Creo que tenemos que, primero, lo que te decía yo hace un momento, ir persiguiendo, buscando, construyendo los consensos que creo que están ahí flotando, nomás hay que capturarlos, condensarlos, ¿no? Y a partir de los consensos, entonces ver qué es lo que le conviene a México. ¿Qué es lo que le conviene a México
porque lo que le conviene a México es lo que le conviene al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Esta es una construcción colectiva. Eso es, yo creo, lo que debemos de hacer. Por lo pronto el Consejo, como te mencioné hace un momentito, está haciendo un análisis muy científico de las ciencias jurídicas, muy académico, muy en términos de el respeto de los derechos humanos, el derecho humano al acceso a la investigación científica, a los conocimientos, a las tecnologías, y muy en función también de el énfasis que tiene este gobierno de cercanía con la gente y de compromiso público, ¿sí? Y de colaboración con el sector productivo. En función de esto y obviamente de los ejes transversales del quehacer en este Consejo, que tienen que ver con la ética, con los principios de precaución, de protección, de prevención, de previsión, ¿sí? Y las motivaciones del quehacer de esta y todas las secretarías de la Cuarta Transformación que tienen que ver con el bienestar social, el cuidado del ambiente. Estaremos dando nuestra opinión muy prontito en un comparativo que, más que decisión y más que decir qué nos conviene y qué no nos conviene, lo que queremos decir es: estos son nuestros aportes sistematizados y esta es una guía posible para ser tomada en cuenta por todos esos sectores que invitamos con energía e interés a que participen en la lectura, en el análisis, y no solamente la iniciativa. Hay que mirar con una mirada crítica también la ley actual, las otras propuestas, e integrar estos análisis para poder dar una opinión y para poder en conjunto construir qué es lo que más le conviene, no al Consejo, sino a México. Pero ahorita hay secreto científico, no puedes adelantar nada. No hay secreto. En este Consejo nada va a ser secreto. Lo que pasa es que esto que te estoy relatando es una construcción colectiva. Entonces no tengo yo toda la información aquí ahorita y todavía no está lista, porque esta información, que repito, es un cuadro comparativo, tendrá, si yo ahorita digo cualquier cosa, va a ser capturada por los medios, tanto bien intencionados como mal intencionados, y entonces en lugar de abonar a esta información veraz, que es lo que los ciudadanos nos merecemos, no otra cosa, pues estaría yo abonando a pues los incenditos o incendiotes que por ahí quieren generar, quienes lo que menos les interesa es que se vea claro el panorama, claro el paisaje. Se vea quieren todo enredado. Generar todos estos incendios que llenan todo de humo, y entonces pues ya no, desde esa confusión es mucho más fácil manipular, confundir, distorsionar. Eso no le abona al país, no le abona a la ciudadanía, al pueblo de México y al gobierno, que de manera totalmente honesta, congruente con lo que se ha estado diciendo, generosa y con toda voluntad de servicio, pues estamos haciendo desde todos los ámbitos, ¿no? En estos conversatorios, la diputada Tatiana Cloutier, en la inauguración, pues dijo que reconocía que el presupuesto pues hizo muy a la carrera y demás, pero que se trabajara de aquí a lo que todavía falta por recorrer de este año, que apenas va en su tercer mes, para poder tener un mejor presupuesto para el próximo año. Y bueno, fue algo que fue muy celebrado. ¿Hasta qué punto? No lo sabemos. Ya alguna vez el presidente lo dijo y tú también lo has repetido, que bueno, primero hay que revisar todo lo que hay, cómo se está organizando los dineros, para saber si se van a tener más dineros. ¿Pero qué piensas de esa declaración? Mira, obviamente más recursos implica más posibilidad de hacer, pero yo sí estoy convencida. Bueno, primero quisiera decir algo. Si uno revisa todo el proyecto transversal de ciencia y tecnología del 2018 y 2019, prácticamente no hubo reducción. Fue muy similar. Si uno ve la suma de recursos aportada por el erario a este proyecto transversal de ciencia y tecnología, del cual el CONACYT, que es el ramo 38, recibe un porcentaje que oscila entre el 20 y tantos y 30 y tantos % dependiendo del año.
Este año recibió 24.700 millones de pesos, con 100 millones de pesos adicionales que aportó la Cámara de Diputados, ¿no?, después de la discusión. Y sí fue para el ramo 38 una disminución, sí implicó este monto con respecto al de 2018, una disminución, pero en términos globales el presidente cumplió con su promesa de no disminuir el presupuesto de ciencia y tecnología en términos reales, puesto que además también se están apoyando algunos aspectos de desarrollo tecnológico fuera de este programa transversal, y con ello queda claro que él cumplió, como lo suele hacer, su promesa. Sin embargo, sí sería, y también así lo mandató y ha dado la indicación tanto a la secretaria de la Función Pública, la doctora Irma Heréndira Sandoval, como a la fiscal superior de la Federación, a la maestra Raquel Buenrostro, la indicación que los recursos de ciencia y tecnología que aporta la Federación deben de consolidarse lo más posible, y hacia allá tendremos que trabajar también en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, desde luego, ¿no? Esto no es fácil, no se puede hacer de una manera improvisada, hay que pensarlo muy bien. ¿Por qué? Porque yo creo que hay recursos y de esto está completamente consciente el presidente, hay recursos que se aportan a entidades autónomas, además de los recursos que les sirven para su manutención en términos operativos y de apoyo de sueldos, se les aportan recursos para hacer ciencia o desarrollo tecnológico. Por ejemplo, la UNAM recibe en este rubro, si mal no recuerdo, alrededor de 12,000 millones de pesos, ¿no? Entonces eso no quiere decir que esos 12,000 millones de pesos que le permiten con autonomía diseñar sus políticas de investigación, y eso creo que es muy sano, se deban de ahora consolidar o concentrar en el ramo 38. No es eso, pienso yo, porque el presidente está muy consciente de la importancia del respeto irrestricto de la autonomía universitaria, las universidades autónomas de este país y de la nacional, por supuesto, y de todos los estados de la Federación también, y por lo tanto el restringirles su capacidad de investigación pues no es una buena idea y no es congruente con este respeto irrestricto a su autonomía. Pero eso no quiere decir que no se deban de consolidar otros recursos del presupuesto destinado a ciencia y tecnología que están dispersos en diferentes secretarías de Estado y que generalmente, por lo menos tradicionalmente, no se ocupan para hacer investigación científica o cambio tecnológico real o desarrollo tecnológico real. Entonces, todo ese presupuesto durante este año hay que ir hablando con mucho cuidado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para atender ese mandato, esa indicación e ir consolidando. El consolidar permite articular mejor, permite armonizar y coordinar las capacidades para hacer un uso más eficiente y más eficaz de ese recurso. Esto es claro, porque si lo tenemos pulverizado en muchos fondos, es muy difícil de organizar el ejercicio de este recurso. Pero también mandató e indicó con toda claridad a la Secretaría de la Función Pública y a la Fiscal Superior de la Federación que si bien había esta dispersión del recurso público para ciencia y tecnología en las diferentes entidades, se pedía que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tuviera la atribución de vigilar y de coordinar o articular los esfuerzos para maximizar el éxito tanto en el aporte al conocimiento como al desarrollo tecnológico y o a la solución previa comprensión de los grandes problemas nacionales. Entonces, esto yo creo que es muy importante, es tan importante como pedir más presupuesto, ¿no? Número 1. Número 2, es muy importante también solicitarles a los sectores productivos que, habiendo objetivos claros y acuerdos claros, aporten más, inviertan más por el bien de sus propias empresas y de este país y de la gente en ciencia y tecnología. Esta es otra fuente de recursos para ciencia y tecnología que tendremos que estar explorando
en colaboración con las empresas. Después, a los estados de la República se les aporta una cantidad que en principio de ella tendrían que dedicar una parte a ciencia y tecnología. Hoy en día casi todos los estados tienen organismos públicos de ciencia y tecnología, ya sea coordinaciones o direcciones. Y ahí es donde entra otro de los grupos de fondos, que son estos 35 FOMICs, que es una locura administrar, vigilar, coordinar. Hemos encontrado proyectos repetidos muchas veces, profesionistas de bajar recursos, llegando a acuerdos para cumplir los requisitos, no para el avance de la ciencia y la tecnología, sino para quedarse con el dinero, para beneficios en esta gestión o esta profesión ahora de gestión de recursos. Entonces estamos ya solicitando a los estados que vayamos consolidando esos instrumentos en un solo instrumento con reservas para los diferentes estados y con nuevos acuerdos para que realmente esos recursos que aporta el Estado, tanto vía los presupuestos estatales como vía el presupuesto del CONACYT, realmente se usen en desarrollo científico y tecnológico y en el mejor de los casos en atender las prioridades de los estados, ¿no? Entonces, ese también es un cambio importante que hay que hacer. Hoy en día tenemos en la suma de esos 35 fideicomisos un poco más de 2.900 millones de pesos. De los FOMICs. De los FOMICs. Si tú los pulverizas y cada quien jala para su santo, como dicen por ahí, las posibilidades de que logremos algo en favor de cualquiera de los estados y menos en conjunto de regiones o del país son muy bajas. Hay muchas cosas en cada uno de los FOMICs. Ya estamos con la doctora Rosaura Ruiz, actual secretaria de Educación y también de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, con quien tenemos expectativas y ya planes de trabajo colaborativo muy importante, viendo cómo reordenar todo eso. Y hay prioridades muy claras en ese caso, porque hay mucha claridad científica, ella es una científica, la doctora Claudia Sheinbaum también, y todo eso se va a reordenar, se va a reorientar y se va a consolidar para atender prioridades importantes, que de hecho están muy articuladas con algunas de las prioridades que se están enfocando, en las cuales se están enfocando los programas nacionales estratégicos. Entonces sí, ese es un ejemplo que veo que lo conoces. Como ese ejemplo podemos encontrar en otros FOMICs, no voy a decir que en todos, ¿no? También, Campeche también tenía pero un problema con los es FOMICs. muy importante convencer a nuestros distinguidos gobernadores de los estados y a sus organismos de ciencia y tecnología que podemos trabajar juntos de una manera mucho más eficaz, más eficiente en favor del desarrollo científico y tecnológico de cada uno y todos los estados de la República y en un impacto virtuoso de este desarrollo, priorizando lo que a ellos les parezca más importante, si consolidamos estos fondos y si organizamos de manera coherente y congruente con la ciencia y el cambio tecnológico este recurso, en lugar de estar pulverizando y de que no haya acuerdos, ¿no? Ha habido muchísima inversión a partir de estos fondos que no ha ido a ciencia y tecnología, que ha ido a rubros que no tienen nada que ver con ciencia y tecnología. Quintana Roo, otro. Bueno, pues entonces habrá que ir haciendo una investigación, pero sobre todo mediante acuerdos. Lo que nosotros queremos es acordar con ellos. Varios de los gobernadores ya han contestado que están de acuerdo con esta decisión. Varios de los organismos de ciencia y tecnología están comprendiendo. Y aquí es un llamado a la conciencia, ¿no? Y a la ética. O sea, realmente se vale dispersar y no usar de manera eficiente y eficaz los recursos que tanto le cuestan al pueblo de México. Yo creo que hay que tener una responsabilidad muy grande, muy, muy grande, y tenemos la obligación de cuidar cada quinto. Se ha dicho, doctora, se ha dicho que es un retroceso eliminar la CIBIOGEM. Esto también se dijo en lo que fueron los conversatorios y bueno, también se habló o ha causado mucho escándalo que si tú tenías algo que ver con la renuncia de la doctora Xoconostle del Sisi en Yucatán, en fin, que hay
asunto de que qué va a pasar con el tema de la bioseguridad, pero bueno, el presidente también ha sido muy claro, no a los transgénicos. Y bueno, tú llevas mucho tiempo en este tema también. Entonces, ¿qué va a pasar ahí con la Cibiogem? Que bueno, tampoco se ocupaba pues de regular mucho este asunto. Uh-huh. Mira, esto de la ley de bioseguridad, yo creo que, y me puse a revisarlo en la iniciativa de la senadora, no se plantea que se desaparezca la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados. Se plantea modificar justamente aquellos apartados que tienen que ver con el que ya no debe de haber estos espacios tan importantes para intereses nacionales en estas comisiones que de manera desarticulada y a veces duplicando y a veces contradiciendo lo que se deben de hacer en las cabezas del sector, en este caso es prerrogativa del sector de ciencia y tecnología evaluar los posibles riesgos de organismos genéticamente modificados. Entonces ya no debe de haber estos espacios que son estas comisiones, son como archipiélagos en donde se dan una serie de contradicciones, de distorsiones de las políticas públicas, en donde se permitan algunos intereses que no son los de la nación mexicana, el cabildear a favor de sus propios intereses, ¿no? Entonces la idea es, uno, yo creo que además en coherencia con esta idea general del presidente, la senadora retoma y apunta estas propuestas en su iniciativa de no desaparecer la bioseguridad, sino reforzarla. De no desaparecer la ley de organismos genéticamente modificados, sino modificarla para que realmente se cumpla el espíritu de la ley que tiene que ver con salvaguardar la bioseguridad de este país y de los mexicanos, ¿no? No de promover la biotecnología de organismos genéticamente modificados, sobre todo en su liberación al ambiente para la agricultura, que es el objeto de regulación. Sí hay en la ley aspectos que no son los que toca la iniciativa de ley, por cierto, que se prestan a esta contradicción en que una misma ley, por un lado, tiene el espíritu de bioseguridad y por otro lado promueve también el objeto de regulación. Entonces, en fin, yo sí creo que esa ley amerita un estudio muy profundo, ha sido muy discutida, se discutió mucho previamente a su aprobación por grandes sectores de la sociedad organizada, de campesinos, de académicos, yo misma participé, pero lo revisé y en la iniciativa de la senadora no propone que desaparezca. Y la Cibiogem, siguiendo el mandato del presidente, o en coherencia con él, más bien, porque no sé exactamente cómo se tomó la decisión, pero en coherencia con este mandato de consolidar, de hacer coherencia, de articular, de armonizar las decisiones en políticas importantes de Estado, y este es un caso, lo que se propone es que las funciones que tienen que ver con la bioseguridad sean asumidas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que tiene todo el sentido del mundo porque por arriba del Consejo está la Junta de Gobierno, que también se propone en esta iniciativa, debe tener una mayor representación de secretarías, ¿no? Y esto habrá que analizarlo, yo creo que este es uno de los puntos que hay que analizar, pero de cualquier manera, se reforme o no el órgano de gobierno, ya hay una duplicidad, porque por lo menos algunas de las secretarías que están en el órgano de gobierno de CONACYT están también en Cibiogem. Entonces, ¿por qué no, cuando se reúnan para dar directrices de una instancia, también las dan en esta otra instancia que está por allá, que eventualmente puede entrar en contradicciones con la cabeza del sector? Entonces, esto es muy importante y yo sí creo, y esto hay que decirlo, la bioseguridad es crucial para este país. Y no solamente organismos genéticamente modificados con las primeras tecnologías, con nuevas tecnologías. Esto se tiene que estar revisando. Y el fundamento que nos puede dar criterios para poder tomar
buenas decisiones fundamentadas en ciencia y tecnología justamente se tienen que dirimir en un consejo, en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en colaboración estrecha con las comunidades científicas y tecnológicas que saben de los temas. No tiene que estar por ahí aislado, ¿no? Y en esas decisiones, quien tiene que tomar la delantera y la palabra es el Estado. Es una decisión de Estado y tiene que estar de manera vinculada a esta decisión la capacidad científica y tecnológica articulada en pues, la cabeza del sector científico. Entonces, en ese caso yo creo que hay un acierto, y ya a pesar de que vamos a analizar todo esto y se retomará, pero ya que me lo preguntas y para no evadir tus preguntas, te doy mi opinión sincera, porque además corrige una distorsión, y es que se ha estado diciendo que se pretende desaparecer la ley de bioseguridad y desaparecer las ideologías. Y eso no es cierto. Se refuerza. Sí, en este caso, esta es la propuesta de la senadora y con mucha claridad, porque además yo creo que eso lo tiene muy claro, porque ella tiene una tradición de lucha y de defensa de sus territorios y conoce el tema. Entonces ahí se ve que hay conocimiento. Ahora, ya que estamos hablando del tema, algo que sí creo que es importante matizar y que lo hemos discutido con colegas, es que el hecho de que haya habido tanta claridad en torno a los riesgos y peligros de la liberación de organismos genéticamente modificados, sobre todo para la agricultura y sobre todo en un país como México, centro de origen y diversidad, no quiere decir que todos los desarrollos biotecnológicos sean riesgosos o eventualmente hasta peligrosos. Hay algunos desarrollos biotecnológicos que pueden ser muy importantes en salud en México, por ejemplo. El caso de los antivenenos con base en tecnologías de ADN recombinante, que en México tenemos a dos de los grandes pioneros en este campo, al doctor Posani y al doctor Alejandro Alagón, quien, por cierto, está ya colaborando activamente para estructurar, articular un programa nacional estratégico para poder lograr el autoabasto de estos antivenenos y evitar muertes. La picadura de algunos animales ponzoñosos, en particular de los alacranes centruroides, es una de las primeras causas de mortalidad en la costa caliente del Pacífico, por ejemplo. Hace no mucho se murió un niño en Nayarit por una picadura de alacrán. Tenemos que resolver esto y en todas las clínicas rurales tiene que haber acceso a los protocolos y a estos reactivos que son resultado de la biotecnología. Entonces, esto hay que matizarlo, hay que dejarlo muy claro en cualquier propuesta de modificación de ley que implique la bioseguridad, que desde luego hay que reforzar mucho, y que en estos años atrás se ha descuidado. Este país no debería de haber permitido la liberación de cultivos transgénicos al ambiente, en ningún caso, pienso yo. Creo que fue prematuro, en algunos casos puede haber ventajas iniciales, después se vuelve insostenible esa ventaja, y además generalmente se beneficia a los grandes agricultores y se promueve el acaparamiento de los recursos básicos para la agricultura, y no hay ningún efecto virtuoso para el consumidor, sino al revés, hay riesgos, hay incertidumbres, y en un país biodiverso como el mexicano, también centro de origen y diversificación del algodón, por supuesto, no al algodón transgénico, no al maíz transgénico. Esto, bueno, lo he dicho públicamente mucho antes de estar acá sentada, y el sustento científico pues nos va dando la razón, y muestra del sustento científico y de claridad tecnológica que tiene el presidente en torno a algunas de sus decisiones, pues su decisión es muy clara. No se van a autorizar cultivos transgénicos a campo abierto en México. Esto no quiere decir que no se pueda hacer investigación en condiciones 100% contenidas y de bioseguridad en el país en beneficio del avance del conocimiento, pero no con las plantas cultivadas y no sobre todo en las plantas que son que se originaron en México, que fueron
seleccionadas por los antepasados mesoamericanos y luego diversificadas por las muchas comunidades de agricultores que todavía en México siguen siendo las que alimentan y las que proveen de los alimentos más sanos, más sabrosos, más culturalmente aptos, ¿no? Entonces, un colega el otro día me dijo, el árbol de los cultivos transgénicos ha ensombrecido la biotecnología. Se me hizo muy buena frase. Yo creo que cualquier tecnología se tiene que vigilar. Se tiene que vigilar en términos de cuáles pueden ser sus efectos virtuosos, por supuesto, pero también sus riesgos o peligros, ¿no? Y en función de ello se debe de evaluar, ¿no? Y la bioseguridad y las regulaciones de bioseguridad son importantísimas y deben de aplicarse de manera específica según estemos hablando de un cultivo transgénico y su liberación al ambiente, que en esta administración, bueno, esta es una carga que nos tenemos que quitar. Y la demanda de las organizaciones que de manera muy virtuosa, porque hay que decirlo, hay organizaciones civiles muy honestas, muy comprometidas con el país, muy bien fundadas en su quehacer, en conocimiento, y que han sido fundamentales también para aglutinar la capacidad de resistencia de las comunidades agrícolas, campesinas, y también para armonizar las opiniones científicas bien honestas, fundadas en ciencia. Entonces estas organizaciones como Sin Maíz No Hay País, la Red en Defensa del Maíz, Semillas de Vida, en fin, son una multitud, muchas de ellas agrupadas en el frente de Sin Maíz No Hay País, por gente muy valiosa, muchos de ellos colegas científicos, han hecho un gran trabajo de defensa y en estos momentos están pidiendo que las instancias de gobierno que fueron señaladas junto con algunas empresas como cómplices para violar un derecho universal, que es el acceso a la diversidad que tenemos en este país, por las posibles consecuencias irreversibles de la liberación al ambiente de los transgénicos, explícitamente se desistan para que ya no sean objetos de esta demanda colectiva que fue tan importante, ¿no?, en la defensa del maíz, y que, bueno, pues ahora trabajemos en conjunto, la gente, la sociedad inclusive organizada, que repito, hay casos de asociaciones muy virtuosas, como todos lo reconocemos, para pues proponer al país tecnologías, no solamente biotecnologías, sino tecnologías seguras, pertinentes, que realmente valgan la pena y bien reguladas para que lo que pues realmente domine sean los beneficios, sobre todo los beneficios sociales y el cuidado ambiental, y no los altísimos riesgos que tienen muchas de estas tecnologías para nuestro ambiente, nuestra salud, etcétera, ¿no? Entonces ese es el panorama. Obviamente es un área que yo he estudiado y en el cual me he involucrado con muchísimo interés, ¿no? Y creo que tendrá que seguirse investigando con estas herramientas de biología molecular en condiciones estrictamente biocontenidas, y por supuesto estoy de acuerdo con el presidente y apoyo totalmente su decisión de que no se deben de liberar al ambiente cultivos transgénicos de ningún tipo. Por ejemplo, la soya, que es un caso que podría prestarse a discusión. Campeche. La soya no es un cultivo originario o que se diversificó en México. Sin embargo, impacta de una manera tan tremenda el cultivo de soya transgénica por la aplicación de agrotóxicos como es el glifosato, y para eso hay que mirar al Cono Sur. Nuestros hermanos argentinos y de otros países, bueno, se está viendo clarísimo ahí cuál es el potencial tóxico de este químico, del glifosato, que está presente indisolublemente en un porcentaje altísimo, más del 85% de los cultivos transgénicos. Este glifosato llega a los alimentos. Entonces, hay que tener cuidado, pero no solamente eso, se acumula en suelo, se acumula en agua, se acumula en el algodón, en todo tipo de derivados de los cultivos que han sido rociados con este tóxico.
se rocían a las poblaciones cercanas, aumentan los casos de cáncer y de otras enfermedades, malformaciones al nacer, en fin, la evidencia científica en este caso es tremenda y sin embargo, una vez que penetra esta tecnología y que se expande en el territorio, genera los llamados desiertos de soya, ¿no? Porque arrasa con toda la biodiversidad, implica ecocidio, implica un daño profundo a la salud de las poblaciones cercanas y no tan cercanas porque se va acumulando, se va diluyendo en los cuerpos de agua y nosotros hemos encontrado que, por ejemplo, en tortillas, en un porcentaje muy alto de las tortillas que se producen con base en estos harinas industriales, se encuentran residuos de glifosato que no deberíamos estar consumiendo en nuestro alimento básico, ¿no? Bueno, podríamos hablar durante horas de este tema, obviamente es un tema que me apasiona, y sí, esa atribución de una cabeza de sector, como es el sector de ciencia y tecnología. De hecho, en países como Japón, por supuesto que no hay un organismo independiente en donde cabildean los intereses que están promoviendo los transgénicos, donde se llevan a cabo decisiones tan importantes para el país como si se va a permitir que entre un cargamento de arroz transgénico o no. Esto se lleva a cabo de manera vinculante con opinión científica en la cabeza del sector de ciencia y tecnología del país, en este caso, en este ejemplo de Japón. En México yo estoy convencida que esto debe ser así. Esto no quiere decir que va a ser una decisión individual, va a ser una decisión colegiada con base en opiniones de expertos y en datos científicos y tecnológicos y de evidencia, de prueba, de concepto, porque ahora ya no hay que hacer hipótesis a futuro, ya hay evidencia de cómo estos transgenes se acumulan en las poblaciones naturales, es muy difícil revertir su acumulación. De hecho, apoyado por este consejo, se han hecho estudios de monitoreo, en fin, todo esto tendrá que seguirse apoyando, pero siempre con comisiones colegiadas, con decisiones transparentes, sin conflicto de intereses, y para que todo eso se logre se tiene que articular este tipo de decisiones y en otros casos de riesgo también, y de prospección o de prevención o de previsión en la cabeza del sector, llamando a colaborar a los expertos y revisando toda la evidencia que tenemos a la mano y todos los casos ya que demuestran los conceptos que deben ser utilizados para tomar estas decisiones tan importantes. Pues ya tenemos, ya es menos, sí. Menos preguntas, pero hay una muy interesante que... Nada más, no te contesté la otra pregunta. Ahí lo único que tengo que decir es la doctora Xoconostle renunció. Ella renunció. Obviamente yo no tengo ningún sesgo personal ni a favor ni en contra y no estuvo motivada mi comunicación muy cortita con ella de ninguna manera por ninguna diferencia de opinión. Ella y yo tenemos una clara diferencia de opinión que es pública en torno a todo este tema, pero ella presentó su renuncia. Un tema que también se trató y que coincide con la paradoja que decías al principio, que mientras la ciencia básica fue a la baja en el sexenio pasado y fue evidente para todos y los científicos siempre nos lo dijeron, el CONACYT lo negaba, pero los científicos siempre nos lo dijeron y tú lo estás confirmando. También la paradoja es que los centros públicos también fueron a la baja, o la mayoría de los centros públicos están viviendo una situación muy compleja y en las propuestas que hicieron pidieron o exigieron o demandaron que hay una necesidad de tener un modelo de gobernanza diferente con autonomía de gobierno, autonomía financiera, autonomía de gestión, quitarles de ser entidades paraestatales, que se perfeccione con ello el estatuto jurídico de los científicos como servidores públicos y que bueno, en estos recortes pasados, en el caso por ejemplo de los científicos del CINVESTAP y de otros más, se vieron afectadas sus percepciones porque los tratan como servidores públicos, incluso tenemos opiniones de científicas muy connotadas, indignadas, que llegaron a decirnos y que incluso son simpatizantes de López Obrador, pero que no se podían creer esta situación porque no sentían, o era la primera vez que los habían tratado como funcionarios corruptos, cuando pues ellas y ellos se dedican a su trabajo, que es la ciencia y que es estar investigando en el laboratorio. Bueno, toda esta situación
lo fue planteada. ¿Cuál es la propuesta del CONACYT o todavía está en este análisis que están haciendo acerca del estatus de los centros públicos CONACYT? Sí, nos hemos reunido con ellos varias veces. Hay muchas cuestiones que hay que ordenar, hay una gran diversidad. Uh-huh. Yo sí creo que los centros públicos de investigación fueron muy favorecidos de muchas maneras, con muchos recursos, por lo menos en el sexenio pasado, algunos más que otros, con cátedras CONACYT, en fin, yo creo que han recibido bastante apoyo. Yo creo que muchas de sus demandas también son muy legítimas. Yo creo que hay que analizar con cuidado, centro por centro, y el sistema en su conjunto. Yo creo que hay que analizar la pertinencia de tener un sistema articulado de centros públicos de investigación. Creo que hay mucho trabajo que hacer, inclusive en un ordenamiento de una suerte de estatuto orgánico, ley orgánica que los regule y que los articule, que los guíe desde el punto de vista jurídico. Esta cuestión, y bueno, estamos platicando con ellos, les hemos pedido que hagan un esfuerzo de austeridad, igual que lo estamos nosotros haciendo acá, minimizando gastos superfluos, gastos de representación. Muchos de ellos tienen déficits importantes, en algunos de ellos encontramos cosas realmente, sorprendentes en términos de estos déficits, como el Infotec, por ejemplo, que se está analizando con cuidado y que es un centro importantísimo, que estamos apoyando muchísimo, también en acuerdo con Pero el Infotec sí recibía dinero, ¿no? El Infotec no era objeto de apoyo fiscal, pero bueno, pues cayeron en un déficit, ¿no? Y ahora, hay que recuperarlo. Es una institución muy valiosa. Ahora tenemos ahí ya un nuevo director, el doctor Juan José Ribau, que está haciendo un gran esfuerzo por recuperar la solvencia de este centro, que se puede volver, y esa es la idea, uno de los centros o el centro de desarrollo de capacidades de tecnologías inteligentes y de cómputo para la gestión pública, para evitar las grandes cuotas que se les pagan luego a entidades privadas, que además se quedan con las capacidades tecnológicas y también con la información muchas veces. Se han ya también nombrado a directores en el IPICIT y en el CIO, otros 2 centros más, pero de todas maneras hay que hacer un trabajo colaborativo con ellos. Yo creo que estos centros tienen una gran capacidad científica y tecnológica y que deben de articularse más también en beneficio del avance del conocimiento, de la formación de nuevos científicos y tecnólogos y también de el impacto virtuoso a través de su articulación en los programas nacionales estratégicos. De hecho, por ejemplo, en el grupo de los astrónomos vino el director de uno de los centros públicos de investigación, del CIDESI. En otros, en el INAOE, por ejemplo, se ha desarrollado también trabajo muy importante de óptica, en el CIO, en fin. Entonces, estas capacidades deben de articularse en favor de estos programas nacionales estratégicos, tanto de ciencia básica como de cambio tecnológico, como de atención de los problemas nacionales, ¿no? Y es un trabajo colaborativo que tendremos que hacer con ellos en cuanto a... No es nuestra atribución ni siquiera el opinar, porque es muy difícil. Yo creo que tiene mucho sentido todo el plan de austeridad en términos de la disminución de salarios. Yo no creo que al pedirnos el presidente que los que estamos como titulares de las entidades y en los puestos más altos, al pedirnos que estemos dispuestos a recibir un salario más modesto, él está implicando que eso tiene alguna connotación de falta de honestidad, ni de los que ya estaban, ni de los nuevos que estamos asumiendo estas responsabilidades de servicio público. Yo creo que es una petición mínimamente justa en términos de acercar más los que menos ganan, que a quienes se les está aumentando el salario, y los que están recibiendo los salarios más altos. Yo creo que esa es una decisión totalmente congruente con mis principios y estoy aquí convencida de ello.
a pesar de que implique pues ganar menos en algunos casos, ¿no? De hecho, tú ganabas más como investigadora, ¿no? Teniendo todos los estímulos, sí, probablemente sí, y tenía yo seguro médico, en fin, teniendo todo esto, sí, seguro que sí, claro que sí. Pero, bueno, la satisfacción, el privilegio, la oportunidad de aportar de esta manera, que siempre ha estado ahí en mi voluntad, al país, ¿no? A que la ciencia se articule por México, pues compensa con creces el recibir un poco más de dinero, inclusive mucho más de dinero. Nunca ha sido mi prioridad en la vida, ¿no? Y así estamos, yo creo que muchos de los que estamos dispuestos a servir desde el servicio público. Lo que sí hay que reflexionar es la distorsión o la inequidad que se da entre colegas que están en universidades autónomas, a quienes no se les está afectando ni su seguro, y con esto no estoy diciendo que se vaya a hacer, yo creo que está muy bien. ¿Por qué? Bueno, pues creo que esto fortalece la seguridad de los investigadores, no porque tenga que ser una élite, sino porque siempre han recibido o hemos recibido ciertas prestaciones, y que otras instancias en donde también hay un ejercicio de un trabajo por parte de investigadores públicos, en ese caso sí se les disminuye. Yo creo que esta diferencia está generando el malestar. Y estos científicos, por supuesto que no son corruptos, y estoy segura que el presidente nunca quiso señalarlos como tal, y habrá que seguir discutiendo, hablando. Yo creo que el presidente es una persona siempre abierta al diálogo, ¿no? Entonces, esa sería mi convocatoria a los colegas que se sienten lastimados o que se sienten pues más afectados que otros, ¿no? Esto no es atribución del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Yo no puedo cambiar esta decisión. Yo creo que en general es una buena decisión. Habría que revisar. Hay una distorsión importante, por ejemplo, pero no implicó disminución, porque, por ejemplo, dentro del Consejo, la nómina de los catedráticos, que yo creo que son investigadores pues muy importantes y deberían de estar eventualmente, y así estaremos trabajando en colaboración con las entidades de gobierno pertinentes, en las nóminas de las universidades como investigadores que son. Nosotros tenemos mucho respeto por los catedráticos, siempre lo tuvimos, por cierto, hay una distorsión. No es que yo cambie de opinión, la opinión fue esa, lo que pasa es que se distorsionó lo que se dijo, pero en ese caso, lo que quiero decir es que las nóminas de los catedráticos no deberían de estar en las nóminas de la burocracia, por ejemplo, del Consejo. Ahí hay otra cuestión que hay que arreglar, pero todo esto depende de trabajo muy articulado con las instancias pertinentes. Y ya me tengo que ir. Sí, ya nada más para terminar brevemente, retomando el mensaje que te transmitió tu padre de que el científico tenía que ser de alguna manera muy aterrizado con la sociedad, muy sensible. De pronto como que se ve a la comunidad, sobre todo todos los que se están quejando, que no quieren romper con el establishment, se les ve alejados, se les ve que solo quieren defender sus privilegios y no ver por un país a la segunda, tercera, cuarta, quinta generación. O sea, ver la ciencia más allá, porque ese es el punto. ¿Qué mensaje les dices? Esa pregunta. Y ya para terminar la última, la comunicación de la ciencia. Bueno, el mensaje que yo les transmito a todos mis colegas es primero de respeto, de compañerismo y de deseos de colaborar hombro a hombro por una ciencia por México. Eso es lo que yo quisiera decirles. Y el mensaje complementario de que estoy convencida de que todos y cada uno de los científicos de este país, que somos pues honestos y con este ímpetu de aprender y de descubrir cosas nuevas, tenemos también la convicción, y entonces hay que ejercerla de una manera más prioritaria, de que nuestro trabajo tenga más sentido en favor de pues la gente y del país, ¿no? Y creo que es un momento para que colectivamente demostremos la capacidad que tiene la ciencia y la tecnología
de aportar al conocimiento, al avance del conocimiento universal y también de aportar en beneficio de la sociedad y del cuidado del ambiente y en favor de nuestros hijos y de nuestros nietos. Eso es lo que yo les diría. Y comunicación de la ciencia hasta comunicación de la ciencia es fundamental. Uno de los ejes de este nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología, que esperemos pronto sea aprobado ese nombre, va a ser justamente la apropiación social de la ciencia, las vocaciones científicas y la comunicación ciudadana o para la ciudadanía de la ciencia, y estamos proponiendo en articulación con las academias y las sociedades científicas de este país un gran plan nacional de vocaciones científicas y apropiación social de la ciencia, fundamental, y por eso, bueno, te felicito por el trabajo que haces y estoy siempre dispuesta a conversar contigo largas horas. Te agradecemos tu tiempo, ya sé que te tienes que ir. Gracias a todos por estar con nosotros aquí en Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital. Hasta la próxima.